Hola chicos, ¿qué tal? Soy Javier de fittingtennis.com. Hoy lo que vamos a entrenar es el revés a una mano. Para hoy tenemos una invitada que nos va a ayudar a realizar estos vídeos, nuestra amiga y alumna Silvia. Entonces el primer vídeo que vamos a hacer va a ser sin raqueta, no utilizaremos la raqueta y lo que vamos a trabajar es un poco para que el alumno aprenda a coger la distancia y la altura correcta para ese golpe. Silvia se quedará aquí, dejará la raqueta, yo me voy a ir a poner al otro campo y empezaré a lanzarle pelotas. Y ella solo tiene que coger la pelota a la altura de la cintura, dejándola bajar en posición de lado. Silvia se tendrá que poner de lado simulando la posición del revés. Ella tiene que dejar bajar la pelota más o menos a la cintura, que es el golpe correcto o la altura correcta para golpearla, y una vez la coja simplemente tendrá que lanzármela o lanzarla al otro campo la pelota, simulando el gesto y acabando con el brazo arriba y levantando un poquito el talón de atrás. Simplemente con estos movimientos es suficiente para empezar. Siempre lo que tienes que hacer es el split step. Cada vez que yo abra el brazo hacia atrás, tú tienes que simular el split, yo te lanzo la bola, te separarás, la cogerás y la lanzas. Con este es el primer paso que el jugador va viendo y dándose cuenta de dónde tiene que coger la pelota y lanzarla, con el gesto del cuerpo, del brazo, y simplemente estar relajado. Al no tener una distancia grande y raqueta, el jugador está más relajado y aprende a soltarse. Después de haber trabajado con Silvia lo más básico, que es con la mano, que es mucho más fácil para una persona entender cuál es la altura y la distancia, pasamos al siguiente ejercicio. Utilizaremos pelotas que botan muy poco, son muy blandas, son más grandes, entonces tiene el alumno más tiempo para poder complicar el ejercicio. Entonces lo que haremos es, desde cerca, Silvia se colocará en media pista, yo me colocaré al lado de la red y le lanzaré bolas con la mano. Silvia en este caso va a empezar a pegarle o golpear la pelota con la mano, pondrá la mano cerrada. Simplemente se pondrá de lado en la misma posición que antes, que cogía la pelota, de lado, pondrá la mano abajo y simplemente lo que ella tendrá que es empujar la pelota con la mano por debajo, acabando en la misma posición que hacía antes. O sea, seguirá en movimiento, hará split, yo le lanzaré la bola y simplemente empujará la bola y acabará el golpe como antes, arriba de todo. En este ejercicio empieza el alumno ya a tener un poquito más la relación con la distancia, porque ya tiene que empezar a golpear la pelota. No era como solo agarrarla, sino ya tiene que hacer el gesto con una pelota en movimiento. Y así poco a poco pues el alumno va progresando. Ahora, para el tercer ejercicio vamos a utilizar una pelota medicinal. No tiene que pesar mucho, mejor si es ligera, más o menos de 1 kilo, para que empiece a costarle un poquito al alumno, pero no demasiado, porque si no le costará mucho hacerlo. Entonces lo que haremos es que Silvia cogerá la pelota con las dos manos, aunque el ejercicio es para una mano, pero da igual, porque la importancia de él es el movimiento que hace y la progresión de golpear la bola por debajo y acabando, lo único que con un poco más de resistencia. Entonces yo le daré la pelota medicinal, le tiraré pelotas con la mano, ella tiene que seguir haciendo todo el proceso, moverse, split y dejar bajar la bola hasta la altura de cintura y golpearla por debajo. Golpearíamos desde la altura de la cintura y acabaríamos en el hombro derecho. Bueno chicos, aquí hemos visto la progresión que uso con mis alumnos principiantes para el revés a una mano. Es muy importante que empiecen a aprender con su propio cuerpo, con sus propias armas, porque así van adaptándose poco a poco y luego cuando empiezan con la raqueta no les es tan difícil porque previamente han trabajado pues, con su brazo, con su mano, etc. Los próximos vídeos tendremos la raqueta. Muchas gracias chicos y hasta la próxima.